Y el derecho es, como fenómeno social, parte integrante de la cultura humana. Entonces, fíjense ustedes, por una simple relación lógica, es posible afirmar que la antropología, al tener como objeto de estudio la cultura, y siendo el derecho una manifestación de la cultura, entonces la antropología puede, sin ningún obstáculo, tener como objeto de estudio también al derecho. Esta es la relación lógica y epistemológica que existe entre antropología y derecho. El derecho, fíjense ustedes, es un objeto de cultura. Claro, es necesario precisar cuál es la definición de derecho, ¿no? Ya los romanos hacían una diferencia entre lo que significa el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿no? En cuanto respecta al derecho objetivo, existen tres manifestaciones del derecho en ese sentido, precisamente objetivo, ¿no? En primer lugar, el derecho es un fenómeno social, es decir, es algo que está presente con la humanidad. Ya los romanos decían, ubi societas ibi ius, es decir, ahí donde hay sociedad, ahí hay derecho. No existe, en consecuencia, sociedad que no posea derecho, y viceversa, no hay derecho sin sociedad. Es evidente entonces que el derecho no es un objeto de la naturaleza. El derecho es un objeto de la creación social, es decir, de la cultura. Cuando decimos derecho, podemos entender entonces a los fenómenos sociales que regulan, ¿no?, desde el corazón mismo de las relaciones sociales, las conductas de los hombres. Ese fenómeno social al que los filósofos denominan el fenómeno jurídico, eso es derecho, que está brotando de las entrañas mismas de las relaciones sociales. Pero cuando utilizamos la palabra derecho, evidentemente que también estamos haciendo referencia al orden jurídico, ¿no? Es decir, a las leyes, a la Constitución antes, a todas las normas en términos generales que de manera positiva están plasmadas en lo que denominamos el orden jurídico. Y finalmente, cuando hablamos de derecho en un sentido objetivo, estamos haciendo referencia a la ciencia del derecho, ¿no? La ciencia que tiene por objeto de estudio a estas dos anteriores manifestaciones, tanto el derecho como fenómeno social, cuanto también el derecho como orden jurídico. En consecuencia, la palabra derecho, desde este punto de vista, es también un término muy claro que, en comparación con la palabra cultura, tiene una menor cantidad de excepciones. Pero en buena cuenta, el derecho es, sin duda alguna, un producto social y por lo tanto un objeto de cultura. No es, como decían los justnaturalistas de los tiempos de Platón, pero sobre todo Aristóteles, pasando luego en la Edad Media por Alberto de Sajonia y fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, que el derecho provenía de la naturaleza, ¿no? Que el derecho se encuentra inscrito, ¿no?, en el cosmos. La palabra cosmos es una palabra griega que significa orden, ¿no?, un mundo ordenado, y que la inteligencia humana, que es lo que nos asemeja con Dios, porque cuando se dice hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, no se está haciendo referencia en términos teológicos a un carácter antropomórfico que nos identifique corpóreamente con Dios, sino que esa semejanza del hombre con Dios está dada por el intelecto, que no es otra cosa más que el alma. Como lo decía Leibniz, nil testin intellectu quod non pius ferit insensu, nisi intellectu ipse, ¿no? Es decir, nada está en el intelecto que no haya provenido antes de los sentidos, a excepción misma del intelecto, que es el alma. Y eso es lo que nos hace idénticos a Dios, o semejantes en todo caso. No idénticos, pero sí semejantes. Entonces, esa capacidad racional del alma mira el cosmos, mira el universo, ¿no?,
Y es un universo ordenado, por eso se llama cosmos. La palabra cosmos, orden, el antónimo es caos, desorden. Pero este universo no es caos, es cosmos, orden. Entonces, el hombre ve este cosmos y se pregunta y dice, ¿por qué este universo es tan ordenado? Y entonces empieza a buscar las leyes que determinan ese orden. Y al encontrar esas leyes, extrae el ADN de las mismas, a las cuales le va a llamar principios, e intelectualmente las va a transformar para luego convertirlas en normas que se revisten de un recubrimiento legal al cual llamamos ley, con la pretensión de ordenar la sociedad que es caótica para que en alguna medida se parezca al cosmos que nosotros conocemos. Bueno, esa explicación teórica, ¿no?, del derecho natural, del naturalismo, ciertamente es inspiradora, ¿no? Estéticamente hermosa, pero idealista a más no poder, filosóficamente utilizando la palabra idealista, por supuesto, y por ende, expresión de una metafísica que el día de hoy es absolutamente imposible de aceptar en una era de la ciencia como la que nosotros vivimos. El derecho no es natural, el derecho no proviene de la naturaleza, el derecho brota de las entrañas, del corazón mismo de las relaciones sociales, y por eso, repito, es un objeto de cultura, porque es creación humana. Ese es el elemento que marca entonces la relación existente entre antropología y derecho. Pero no es una relación de subsunción, no es que el derecho, como, a ver, pensemos gráficamente con la matemática de los diagramas de Venn que todos aprendimos en el colegio en primaria, ¿no? No es que la antropología sea el diagrama de Venn, el conjunto universal, ¿no?, y que dentro de sus elementos se encuentre el derecho, pero como un subconjunto subsumido, es decir, como un subconjunto integrado dentro de la totalidad del conjunto universal que es la antropología. No. La relación existente entre antropología y derecho es una relación de intersección entre la ciencia del derecho y la ciencia de la antropología. Entendiendo la ciencia del derecho, bueno, mi maestro Sócrates Ceballos dice que el derecho no es una ciencia. Yo he venido sosteniendo hace largos años y creo que cumplidamente he demostrado que el derecho sí es ciencia, claro, no en toda su dimensión, en dos niveles, ¿no? En la teoría general del derecho y a nivel del derecho penal. Hay otros campos del derecho que definitivamente no son ciencia hasta el día de hoy, no podrían serlo tampoco y no merecen serlo. El derecho civil no es una ciencia. El derecho minero no podría ser una ciencia. El derecho procesal es una, básicamente, disciplina revestida de técnicas, ¿no? Es tecnología, ¿no? Pero en el campo del derecho sí encontramos dos ámbitos estrictamente epistemológicos, la teoría general del derecho y el derecho penal, ¿no? Entonces, cuando hablo de ciencia del derecho, estoy haciendo referencia precisamente a ese aspecto específico de la teoría general del derecho, que tiene como punto de partida el fenómeno social al cual llamamos derecho, ¿no? A veces surgen estas confusiones de palabras porque la palabra derecho significa varias cosas y hay que saberlas entender dentro del contexto de la proposición. En inglés no hay problema sobre el particular porque en el idioma inglés una cosa es law y otra cosa es right, ¿no? Cuando se habla de law se está hablando del derecho como orden jurídico, pero también del fenómeno social y de la ciencia, ¿no? Mientras que right es el derecho con D minúscula, es decir, ese poder jurídico que se tiene para poder ejercer ciertas facultades, ¿no? Como cuando yo digo tengo derecho al trabajo, por ejemplo, tengo derecho a la tranquilidad. Muy bien, entonces, recapitulando, si la antropología tiene por objeto de estudio a la cultura, y la cultura, que es creación humana, integra también al derecho,
que como fenómeno social es obra de la cultura humana, entonces evidentemente la antropología puede, dentro de sus vastos subelementos, subobjetos de estudio, tener como objeto de estudio también al derecho. De esa intersección entonces surge la antropología jurídica, que es precisamente la disciplina que no pertenece al campo del derecho, sino al de la antropología.